Continuamos con las transmisiones en Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia, y en los últimos días, sin duda alguna, una de las principales informaciones ha sido pues ese revolcón que se dio en la Policía Nacional. Más de 20 generales salieron de la institución, algunos incluso dicen que con ese revolcón se desmanteló la inteligencia de la policía. Por eso saludamos a esta hora al general Juan Carlos Buitrago, en retiro, quien fue también director de la Policía Fiscal y Aduanera y quien conoce muy bien pues esta institución en su interior. General, gracias por estar con nosotros. Y bueno, general, ¿cómo analiza usted, cómo ve todos estos cambios que se dieron, la salida incluso de algunos de sus compañeros que estaban allí haciendo pues pinitos para quedar en la dirección de la policía? General, gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál es su opinión frente a todos estos cambios? Camilo, buenos días y muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, estamos presenciando un cambio histórico en la Policía Nacional, y sobre ese cambio histórico podría hacer dos consideraciones iniciales. La primera de ellas es que, sin duda alguna, el presidente Gustavo Petro acertó en la designación del general Henry Zanabria y de la brigadier general Jacqueline Navarro como directores y subdirector de la Policía Nacional. Son dos oficiales de altísimas calidades personales y profesionales que conozco personalmente, particularmente el general Zanabria, quien ha sido mi compañero de promoción y se distinguió siempre por sus valores, por su inteligencia, por su sabiduría, por su honestidad y además por su compromiso, disciplina y entrega a la patria. Además, como lo he dicho, es considerado quizá uno de los maestros más prominentes en materia de derecho de policía, que ha participado en la construcción de leyes importantes como el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, la Ley de Inteligencia, las leyes que regularon el control del espectro electromagnético, entre otras. Y también con una trayectoria muy importante en la policía en todos los ámbitos, desde la lucha contra el crimen organizado, desde inteligencia, desde la seguridad ciudadana como comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena. Igualmente ha sido director administrativo, director de sanidad, tiene una amplia experiencia y conoce muy bien a la institución desde adentro y desde afuera. Y la general Jacqueline es experta en educación y ha sido fundamental no solamente en los procesos de selección e incorporación del talento humano que decide ingresar a la policía, sino también en el proceso de educación y formación de los mismos. Entonces aquí vemos un acierto que se reafirma con la organización de la nueva línea de mando que anunció ayer el director general de la policía. Y revisado cada uno de los nombres de los generales y coroneles que han sido designados a las diferentes unidades, solamente puedo destacar que hay otro acierto preponderante, porque los perfiles, los generales y los coroneles que han sido designados para estas unidades han sido formados en ellas mismas. Son líderes muy jóvenes, con la experiencia y el conocimiento necesario, y eso nos genera un voto de confianza y de tranquilidad. Y sobre todo en las unidades más sensibles, como la DIPOL, la DIJÍN, la Policía Fiscal y Aduanera, que ha sido designada una mujer, una general por primera vez en su historia, la Dirección Antinarcótico, la Policía Metropolitana de Bogotá, etc. Entonces aquí hay un primer escenario que es, repito, ese voto de confianza sobre la organización de la policía a partir de las decisiones del gobierno. Pero existe otro escenario, obviamente, que ha generado honda preocupación, que ha generado un vacío de liderazgo colectivo, de un liderazgo curtido, experimentado, de aquellos generales que por muchos años lideraron los más importantes golpes contra el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, experimentados en inteligencia, investigación criminal, lucha contra el narcotráfico, seguridad ciudadana, que, repito, propinaron golpes tan importantes y que participaron en operaciones contra Alfonso Cano, contra el Mono Jojoy, contra Martín Caballero, etcétera, contra Pablo Escobar, inclusive, contra el Cartel de Cali, etcétera. Entonces yo creo que aquí y todo apunta a que definitivamente con la ausencia
de más de 23 generales de la policía que tienen este perfil estructurado, categórico y con resultados demostrables, se afecta la estructura de la Policía Nacional. Se genera un vacío de experiencia y conocimiento y de liderazgo. Y también, sin duda alguna, se ha afectado la moral, se ha afectado la motivación de muchos policías que por muchos años acompañaron a este grupo de generales que veían en ellos una expectativa de crecimiento profesional y de acceder a la alta dirección de la Policía Nacional y que hoy ya no están, que su expectativa de carrera fue cortada de tajo, resultado de la decisión del gobierno. Entonces, aquí no podemos desconocer que hay una desmotivación por parte de un grupo muy significativo de policías de la patria. General, en la práctica, al señalar usted ese escenario de desmotivación donde salen estos hombres de inteligencia, ¿esto cómo lo puede aprovechar o cuál sería el escenario del crimen organizado en el país? Es decir, ¿se le estaría dando ventaja a estas organizaciones criminales al haber hecho ese revolcón donde salen más de estos 23 generales que conocían, como usted lo menciona, pues el actuar de estas organizaciones, no solo de ahora, sino de años? Sin duda alguna, Camilo, y yo orientaría, digamos, este efecto de estas decisiones en dos sentidos. El primero de ellos, el hecho de que esa desmotivación de todo este grupo de policías que acompañó por muchos años a este grupo de generales que se ha ido, hacer de que apenas cumplan el periodo de su pensión, pues al día siguiente van a solicitar su paso a la reserva activa. Entonces aquí se va a incrementar, vamos a tener un vacío importante y un déficit de policías experimentados que seguramente esperarán que se cumpla el momento de su pensión para retirarse de la policía, y esta es una gran pérdida que siempre lamentamos cuando se va talento experimentado y que está prácticamente en el furor de su producción, de su capacidad de aporte al país y a la institución. Segundo, hay mucha expectativa, hay incertidumbre por los mensajes que hemos recibido, algunos mensajes que no se aproximan a la realidad, que son contrarios a la realidad, que requieren mayor información por parte del gobierno, del presidente y del ministro antes de transmitir y de tomar decisiones que, repito, pueden ser resultado de un desconocimiento profundo de la realidad institucional. Y entre ellos está el traspaso a un nuevo ministerio, la salida de la policía del Ministerio de Defensa, los mensajes que hemos recibido en las ceremonias de reconocimiento de tropa y de toma del mando por parte de la cúpula, en el sentido de la nueva orientación que va a tener la Policía Nacional. Y esos mensajes pues, pueden generar, sumado a lo que ha ocurrido también con inteligencia, un desmantelamiento de esa capacidad, Camilo, como usted lo ha indicado, de lucha, de inteligencia, de investigación y operativa para confrontar, para contrarrestar amenazas graves que aún siguen vigentes, para desarticular a los grupos terroristas aún vigentes, al Clan del Golfo aún vigente, a las disidencias de las FARC, a la nueva Marquetalia, a las bandas criminales, a las bandas de extorsión, de microtráfico, etcétera, que aún siguen activas en nuestro país. Entonces allí sí, sin duda alguna, hay un vacío que puede generar una ventaja, una superioridad a estos grupos al margen de la ley, la sola frontera. Aún no podemos abrir las fronteras a un régimen que sigue siendo una amenaza y una preocupación para nuestra soberanía e integridad nacional. Y creo que aquí hay que superar muchas desconfianzas y recuperar ese vacío, esa experiencia, ese conocimiento y ese liderazgo que acumulaban estos mandos, estos generales que se han ido. Y también termino indicando, Camilo, que hay un desafío próximo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Recordemos que la percepción de inseguridad ha llegado casi a un 94%. Los colombianos se sienten inseguros, están intranquilos y preocupados, pero también ha aumentado ese escepticismo a partir de los mensajes que ha enviado el actual gobierno, donde pareciera que hay un interés
de tener una policía mucho más preventiva, una policía con menos herramientas para proceder y donde, como se ha indicado, y eso es relativo, el uso de la fuerza será la última opción para cada una de las intervenciones que tendrá la Policía Nacional. General, déjeme cambiarle rápidamente el tema de ese que usted toca al final de su intervención, el ESMAD. Pues en campaña el candidato en ese momento, Gustavo Petro, se la jugaba por eliminar el ESMAD. Ya estando en el gobierno, pues se dice que no se va a eliminar, lo ha dicho el general Sanabria, pero sí se le van a hacer esos cambios estructurales de fondo, incluso el nombre, el uniforme, donde ya se dice que va a ser prácticamente la última opción al momento de intervenir. ¿Cómo analiza usted esos cambios del ESMAD? Sí, es una propuesta totalmente ajustada a los criterios del actual gobierno, donde se quiere prevalecer la prevención, el diálogo, la conciliación, las respuestas pacíficas frente a protestas y manifestaciones públicas que, como lo hemos visto recientemente, se han tornado violentas, en agresivas, en criminales, sin duda alguna. Y ese mensaje puede generar un efecto positivo y ojalá se desactiven esas protestas violentas como lo ha querido el actual gobierno. Digamos, ese es el escenario que todos queremos. Sin embargo, entiendo perfectamente al director general de la policía cuando ha planteado una nueva propuesta que es ajustada y que obedece repito, a los criterios de una nueva política en materia de seguridad. Se va a crear una unidad de diálogo y acompañamiento a la manifestación pública, pero esa unidad de diálogo y acompañamiento a la manifestación pública va a tener otro componente, que es la unidad especializada de intervención. Unidad especializada de intervención que será aquella llamada a acudir al uso de la fuerza de manera diferencial y especializada y focalizada cuando se presenten hechos graves de violencia o de alteración de esa manifestación pública. Y también ha considerado el general Henry Sanabria en su propuesta de que se va a revisar todo el proceso de selección, de acondicionamiento psicológico, emocional, de pruebas psicotécnicas y de ejercicios de simulación sobre el uso racional y legítimo de la fuerza por parte de los integrantes de esta unidad especializada. Se va a crear además una inspectoría delegada de manera exclusiva para la manifestación pública, que será la encargada de evaluar y de investigar la intervención de los policías en hechos que pudieran ser objeto de cuestionamiento o de extralimitación en el uso de esa fuerza, pero además se va a tener un acompañamiento permanente de la Dirección de Derechos Humanos, de tal manera que al lado de los gestores de convivencia de la unidad de diálogo y acompañamiento se pueda supervisar, controlar y ponderar de manera precisa la intervención de esta unidad especializada de intervención cuando tenga que acudir, repito, al uso de la fuerza para conjurar una situación de grave alteración de la manifestación pública. General, por último, ¿considera usted o de pronto sus compañeros ya en retiro o algunos que fueron retirados hace poco, ustedes que se manejan en este ámbito interno de la policía, también en este círculo de la autoridad, que con estas medidas, decisiones que ha adoptado últimamente el gobierno de Gustavo Petro, se va en camino para debilitar a la institución? A ver, yo creo que hay que generar un voto de confianza y de relativa tranquilidad. Y en primera instancia porque ha sido designada se ha reorganizado la Policía Nacional con oficiales experimentados, con suficiente conocimiento, con liderazgo y con un compromiso y una entrega a la policía, a la patria, y que siempre han buscado el bien común a lo largo de su trayectoria de servicio. Entonces eso nos genera una relativa tranquilidad, pero esa tranquilidad pues no es absoluta y no hay garantía absoluta, repito, en ese sentido, porque hemos visto que hay unos mensajes que preocupan por parte del actual gobierno, por ejemplo, cuando se indica de que la policía va a hacer tránsito a un nuevo ministerio. Esto genera todo un escenario de incertidumbre. Segundo,
cuando hay señales, como la salida de los generales, de una especie de desarticulación de la capacidad de inteligencia e investigación en la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y las más graves amenazas que ha tenido el país. Tercero, cuando se indica en un mensaje a todos los policías y soldados de la patria que la policía no está para perseguir a los jóvenes en los parques, a los vendedores ambulantes o para reprimir los cultivos ilícitos. Estos mensajes tienen una doble connotación y pueden generar un proceso de intimidación en los mismos policías, donde van a preferir no proceder, donde puede conllevar a que jíbaros, vendedores ambulantes, desadaptados, informales, generen un caos generalizado y una alteración generalizada del orden social. Y la policía está llamada y obligada a cumplir con la Constitución y la ley, con el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana para conjurar este tipo de contravenciones o de alteración del orden social, para contribuir en mantener la tranquilidad y la convivencia ciudadana, por un lado, desde el punto de vista de la convivencia y la tranquilidad pública. Y por el otro lado, claro, se ha enviado un mensaje de desactivación de los grupos al margen de la ley en el marco de la política de paz total. Hay en estos momentos un aparente cese de la violencia y de acciones terroristas, pero estos criminales han cesado las acciones en este proceso de transición y de aproximaciones con el gobierno, pero no las economías criminales, la extorsión, ni los secuestros express, ni el microtráfico, ni la minería ilegal, ni el tráfico de armas, tampoco el contrabando, ni la explotación sexual, ni el tráfico de personas o de migrantes. Estos delitos continúan registrándose de manera silenciosa, que también conllevan a que se altere la seguridad con impacto serio en las ciudades, capitales y también a nivel rural, como lo hemos visto. Entonces aquí no podemos pensar que el 7 de agosto hubo una desaparición en automático de la criminalidad y de la violencia y de los grupos al margen de la ley. Hay un silencio aparente y un cese de acciones aparente, pero en la práctica esas economías criminales subterráneas y esos delitos, como los que he mencionado, de bajo perfil, se siguen registrando en muchos lugares del país. Aquí la fuerza pública necesita, sin duda alguna, de toda la inteligencia y de toda la capacidad de investigación criminal y de toda la capacidad operativa para seguir conjurando esas que son graves amenazas no solo a la seguridad ciudadana, también a la seguridad nacional y a la seguridad del Estado. Pues general, como usted lo dice, un voto de confianza, pero también hay incertidumbre sobre el futuro de la policía y el tránsito a ese nuevo Ministerio de Seguridad, Paz y Convivencia que va a crear el gobierno de Gustavo Petro. General, gracias por estar con nosotros. A usted, Camilo, muchas gracias por la invitación. Y a todos ustedes, gracias por estar conectados con Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia.